Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre. Te damos gracias, Padre, porque has permitido que podamos vivir un sábado más para ti. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de deleitarnos en tu día santo, de deleitarnos ante tu presencia y de abrir en esta hora tu palabra para aprender más de ti. Pedimos tu presencia que se manifieste en este lugar por medio de tu Santo Espíritu y que también tu Santo Espíritu sea quien abra nuestra mente y nuestro corazón, nuestro entendimiento, para que el mensaje que tú has preparado para cada uno de nosotros lo podamos, Señor, atesorar en nuestros corazones y vivirlo, vivir tu palabra, Padre, y también compartirla con aquellos que no te conocen. Todo esto te lo pedimos y te lo agradecemos por Jesús nuestro Señor. Amén. Amén. Y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Estamos en esta hora en la última noche de la semana de oración que hemos comenzado. Y el tema de esta noche es el número 8. Sin embargo, todavía no termina la serie, sino va a terminar recién mañana por la mañana. El tema número 8 lleva por título Yo soy el camino. Y la palabra santa, el versículo bíblico principal de este tema, se encuentra en Juan 14:6, que dice lo siguiente: Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Y a continuación vamos a ampliar qué quiso decir Jesucristo cuando pronunció estas tres palabras importantes. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nosotros hemos visto hasta ayer lo importante que significa para el cristiano la simbología que hay dentro del lugar santo, porque después de ser bautizado, que eso son minutos nada más, a partir de ese momento comienza un proceso de santificación. Y el proceso de santificación en el cristiano dura toda la vida. El cristiano, a medida que va caminando con Cristo, debe ir creciendo. La relación con Cristo se debe ir estrechando. Nuestro carácter tiene que ir modificándose, porque nosotros debemos reflejar el carácter de Cristo. Nosotros no vamos a llegar al cielo con nuestro propio carácter, que tiene una cantidad de defectos, sino que tiene que ser un carácter transformado a la imagen y semejanza de Cristo. Y para eso nosotros tenemos que educarnos en la palabra de Dios. Tenemos que permitir que el Espíritu Santo trabaje en nuestro corazón y en nuestra mente, para que paulatinamente nosotros vayamos cambiando y aprendamos a escuchar la voz de Dios cuando nos corrige, cuando cometemos algún error. Por eso allí en el lugar santo es el lugar donde nosotros nos santificamos. ¿Cuáles son los tres elementos que Dios espera de nosotros en nuestro caminar con Cristo? Bueno, en el candelabro es dar testimonio, es enseñarle al mundo, hablarle al mundo de Cristo, de cómo Él nos transformó, cómo nuestra vida cambió, cómo cambiaron nuestros planes. Y estamos dando testimonio del Señor. Y siempre mostrar un carácter alegre, un carácter realmente de vencedor, a pesar de las situaciones difíciles que podamos estar viviendo. Pero cuando uno está en Cristo debe realmente manifestar alegría, porque somos salvos por la sangre preciosa de Cristo Jesús. No podemos estar cabizbajo y triste. No, es una buena noticia para el cristiano de que ahora estamos libres de pecado y que podemos alcanzar la salvación y la vida eterna. Por lo tanto, nosotros tenemos que llevar una vida de alegría, manifestar realmente que somos hijos de Dios. En la mesa de los panes decíamos que allí
nosotros nos alimentamos espiritualmente escudriñando las Escrituras. Y estamos escuchando a Dios porque cada vez que nosotros abrimos la palabra de Dios, Dios nos habla a nosotros a través de su palabra. Y en el altar del incienso o el altar de oro, allí nosotros le hablamos a Dios a través de nuestras oraciones, de nuestras confesiones. Lo alabamos cantando cánticos que realmente sean agradables al Señor. Y entonces, recorriendo constantemente esos tres muebles, el significado de esos tres muebles, el significado espiritual para nosotros, es la forma en que nosotros nos vamos santificando. Pero ahora vamos a ver el último mueble y vamos a entrar al lugar santísimo o el lugar santo de los santos. El lugar más santo de todo el santuario es el lugar santísimo. Si nosotros analizamos un poquito, así someramente, hay 4 lugares de santidad en el santuario, bien definido. El primero es, y que está, digamos, es santo, pero es el menos santo, es el campamento. Al ser pueblo de Dios, esas personas son santas. Pero de todo lo santo que hay en el santuario, lo menos santo es el campamento. Luego el que le sigue es el atrio. Allí en el atrio podían entrar las personas, como les había dicho, las personas del pueblo, hasta el altar de sacrificio. De ahí para afuera ellos podían estar, pero de ahí para adelante no, eran los sacerdotes. Ahora, nosotros como Dios nos hizo sacerdotes para Dios, entonces sí podemos seguir. Luego, el que le sigue en tercera categoría de santidad es el lugar santo. Y lo más santo de todo es el lugar santísimo, porque allí mismo ustedes ven ese cofre o ese mueble, ese es el arca del pacto, o el arca del pacto, el arca de la alianza también se le llamaba. Allí entre las dos figuras esculpidas en oro sólido, que son querubines, allí Dios se manifestaba como una luz sobrenatural, sobre el propiciatorio. El propiciatorio era la tapa de ese baúl, digamos, de esa caja. La caja en sí fue construida de madera de acacia, forrada por dentro y por fuera con láminas de oro. Pero la tapa, junto con las estatuillas, todo era de una sola pieza en oro sólido. Así que mucho valor monetario es increíble. Y qué interesante que el santuario, todo el santuario, representaba a Cristo. Por fuera se veía como un edificio no tan atractivo, porque estaba hecho de madera y tenía el último techo, eran 4 techos, pero el último techo estaba hecho con pieles de tejón, que es una especie de foca que habitaba en esa zona, y la piel de esa foca era gris marrón. Entonces, no era algo así atractivo para verlo, ¿ves? Pero cuando una persona entraba, adentro era todo oro. Las paredes forradas en oro, la mesa era de oro, el candelabro de oro, el altar de oro, el del incienso era de oro, los hilos con que se cosían las cortinas era de oro, los ángeles bordados en las cortinas, que representando las huestes celestiales, era bordado en oro, el arca de la alianza o el arca del pacto, también todo de oro. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que por fuera la apariencia era una apariencia normal, no muy atractiva, pero por dentro oro puro. Eso nos habla que así es Cristo, que por fuera parecía un hombre común, pero por dentro era Dios encarnado. Y Dios espera que nosotros seamos así. Por fuera, personas normales,
Pero por dentro el Espíritu de Dios mora en cada uno de nosotros. Y ese es el gran tesoro que nosotros llevamos por dentro. ¿Ve? Entonces, eso es lo que el Señor quiere. No que luzcamos como mucha gente hace, que se cuelgan cadenas de oro y anillos de oro y no sé cuánta cosa, y ropas muy caras para lucir que son personas ricas. Y sin embargo, para Dios no es así. Que el cristiano obviamente se vista bien, pero sobriamente bien, pero la riqueza la lleve en su corazón, que la presencia de Dios more en su corazón. Vamos a leer algunos versículos para ir entrando en el tema de esta noche. Y, por ejemplo, vamos a leer Éxodo 26, capítulo 26, versículos 33 y 34. Y pondrás el velo debajo de los corchetes. El velo es la cortina que separaba del lugar santo al santísimo. Y meterás allí del velo adentro el arca del testimonio, y aquel velo os será separación entre el lugar santo y el santísimo. Pondrás el propiciatorio sobre el arca del testimonio en el lugar santísimo. Acuérdese que el propiciatorio es la tapa que tenía esculpida dos querubines que miraban hacia adentro y se cubrían con la sal. Y Lucifer en el cielo era un querubín cubridor, o sea que él estaba muy cerca de la ley y entonces conocía de la ley. Por eso él se levantó en contra de Dios, diciendo que la ley de Dios no se podía cumplir y que él podía gobernar mejor. De ahí comenzó el conflicto. Otro versículo más, Hebreos capítulo 9, versículo 3. Tras el segundo velo, porque el primer velo es la cortina de entrada a la carpa, al santuario, ese es el primer velo. El segundo velo es el que divide el lugar santo del Santísimo. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamado el lugar santísimo. Allí está el velo, el que está en azul, y separa del lugar santo, que son donde está el sacerdote y los tres muebles, y del otro lado de la carpa, del velo, está el lugar santísimo. ¿Qué contenía ese arca? ¿Por qué Dios mandó a construir ese arca? Bueno, vamos a ir analizando lo que tenía dentro del arca. Adentro del arca habían tres cosas. Allí están más o menos representadas. Lo que está a su izquierda arriba, que es como una copa, eso era un recipiente de oro con un gomer de maná, una muestra del pan del cielo que Dios hacía caer todos los días hacía caer. ¿Sí? Se da cuenta el milagro que Dios hacía, y hacía ahí 3 milagros hacía el Señor. En toda la semana, delante de la vista de todos. Primero, hacía caer maná del cielo, primer milagro, todos los días. El segundo milagro es que el maná que caía el viernes era distinto al maná que caía de lunes a jueves. Porque el maná que caía de lunes a jueves, si usted lo guardaba para el otro día, se echaba a perder, criaba gusanos. Pero el maná que caía el viernes, el día de preparación, Dios mandó al pueblo de Dios que juntara doble porción. Y para comer ese el día viernes y tener ya listo la comida del día sábado. Y ese maná no se echaba a perder. Así que ya van 2 milagros. Y el tercer milagro era que en Shabbat no caía maná. ¿Se da cuenta? Toda la semana se repetía esos 3 milagros en forma matemática. Un gomer era lo que comía una persona por día. Un gomer son 3,7 kilos de maná, que equivale casi
9 libras, 8.15 libras de maná. Sí, el que sabe libras, yo conozco mejor los kilos, son 3 kilos, punto 7, son casi 4 kilos de maná que cada persona debía juntar para comer ellos durante todo el día. Y el maná se podía comer crudo, cocido, hervido, en fin, de muchas maneras. Entonces, dentro del arca iba una muestra de ese maná. El otro elemento importantísimo que iba principalmente era el arca había sido, Dios le mandó a que se construyera, porque en el arca lo principal era su ley, la ley de Dios. Y la ley de Dios, hermano, es una ley que Dios se tomó el trabajo de escribirla él mismo, con su propio dedo, en tablas de piedra. Y la escribió 2 veces. ¿Por qué Dios se la escribió 2 veces? Porque la primera vez que la escribió y se la entregó a Moisés, que se tardó 40 días y 40 noches en la cima del monte, cuando bajó, vio que había tremenda bulla a los pies del monte, danzando el pueblo de Dios alrededor de un becerro de oro, excepto la tribu de Leví. Y entonces Moisés se decepcionó del pueblo. Digo, pero ¿cómo es posible que Dios nos sacó con mano poderosa de Egipto, que nos hizo caminar por seco dentro del Mar Rojo, que hizo desaparecer al enemigo allí, anegado en agua, que había una columna de fuego que se interponía entre los egipcios y ellos, y una nube que le daba sombra en el día para llegar allá? Y esta gente se puso a adorar un becerro de oro que eran los dioses de Egipto. Dice, ustedes no son dignos de esta tabla, de estos mandamientos, de esta santidad. Y él tiró las tablas y las tablas se quebraron. Y nótese que Dios no reprendió a Moisés por nada. O sea que Dios estuvo de acuerdo con lo que Moisés hizo en ese acto. Y entonces, bueno, allí se armó un pleito y Dios le dijo que separaran los que estaban con Dios, con el Dios verdadero, y los que estaban con los dioses de Egipto. Ahí se separaron un grupo de gente y los que estaban a favor de los dioses de Egipto se abrió la tierra y se los tragó, ahí mismo. Y como los levitas, ninguno participó de esa fiesta pagana que estaban haciendo allí, danzando alrededor del becerro de oro, Dios les dio la potestad de manejar toda la santidad del santuario. Incluso los sacerdotes debían salir de la tribu de Leví. Y Aarón, hermano de Moisés, era de la tribu de Leví. Y Aarón iba a ser, Dios lo dijo que iba a ser sacerdote, y sus hijos, sumo sacerdote, perdón, y los hijos sacerdotes. Sin embargo, dentro de las otras tribus comenzaron las quejas. ¿Y por qué él? Y no yo. ¿No sucede eso en la iglesia? ¿Por qué le dieron ese cargo a este y a mí no me lo dieron? Si yo sé más y este no sabe nada, o ella no sabe nada, ¿por qué a ella y no a mí? Y ahí comenzó ese pleito, y entonces se levantaron y se quejaron contra Moisés, y cómo es posible, por qué siempre ustedes, y por qué él, y por qué no nosotros, y en fin. Entonces, Moisés, ¿qué hizo? ¿Arregló la situación? ¿Qué hizo? Hizo lo que nosotros debemos hacer frente a un problema, ir a Dios y presentar el caso ante Dios. Y entonces Dios, fíjese con qué sencillez resolvió el asunto. Dígale a cada tribu que agarren un palo seco, una vara, y le pongan el nombre de la tribu, y traigan esas 12 varas y las pongan delante de Jehová. Y vengan al otro día. Y entonces, al otro día se encontraron que la vara de Aarón, que era un palo seco,
había reverdecido, había echado frutos, hojas, flores y brotes para salir más. Entonces allí debajo de la figura del maná, de la copa de maná, está la vara de Aarón reverdecida. A la izquierda la tiene allí en la figura. Y eso iba también dentro del arca del pacto. Y con eso se callaron la boca los que estaban protestando. Que Dios había escogido a Aarón y a sus hijos como sumo sacerdote y sacerdote respectivamente. Entonces Dios hizo ese milagro, tremendo milagro, hermanos. Yo conozco, y ustedes me supongo que deben conocer, que hay matas que si usted le corta un gajito y lo siembra en tierra y le echa agua y eso, empieza a brotar y sale de ahí una nueva planta. ¿Sí? ¿Conocen? Hay algunas plantas que nacen por cortarle un gajito. Pero usted tiene que sembrar ese gajito en tierra, echarle agua y esperar que brote. A veces se seca, a veces no agarra y se secó, pero a veces sí brota. Yo veía de eso de niño porque en mi país hay muchas higueras donde se puede comer higos de todas clases, exquisito el higo. Y entonces se corta una rama de higuera y se siembra y nace otra higuera. Igualita a la anterior, con el mismo fruto, del mismo color. Bueno, entonces, pero lo que hizo Dios, lo hizo de un palo seco que no se enterró en tierra, que no se regó, y lo hizo de la noche a la mañana. De la noche a la mañana echó fruto, echó flores, echó hoja y se puso verde y brotes también para nacer. Así que tremendo milagro que hizo el Señor allí. Entonces, luego las tablas de piedra ustedes las tienen a la derecha arriba. Allí están las tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Dios entonces le dijo a Moisés, después que rompió las tablas y que se arregló todo el asunto y se perdieron los que estaban en contra de Dios, Dios le mandó a Moisés que labrara otras tablas igual que las anteriores, que Dios mismo volvía a escribirla igualito como escribió las primeras. No le dio potestad a Moisés. Yo quiero que ustedes reconozcan esto porque lo que vamos a ver a continuación tiene a los cristianos divididos. Y es algo serio realmente. Vamos a leer los versículos donde están, si ustedes lo quieren leer. Deuteronomio capítulo 10, versículo del 1 al 5. Allí dice, yo voy a leer, me voy a saltar algunos párrafos, pero voy a ir exactamente al punto. Dice así. En aquel tiempo Jehová me dijo, lábrate 2 tablas de piedra como las primeras, y sube a mí, dijo Dios. Y Dios escribió en las 2 tablas, conforme a las primeras escrituras, los 10 mandamientos que Jehová os había hablado en el monte. Y luego dice Moisés, y volví y descendí, y puse las tablas en el arca, como Jehová me mandó. Las tablas de piedra que Dios escribió con su propio dedo. Esas son palabras de Dios. Eso es palabra de Dios directamente escrita por Dios. ¿Sabe una cosa? En la Biblia tenemos 4 veces que Dios escribió con su propio dedo. ¿Sabían ustedes? ¿No? Bueno, las 2 primeras veces que Dios escribió con su propio dedo las tablas de piedra. Ya tenemos 2. La tercera vez es cuando en la fiesta de Belsasar, que se le ocurre agarrar los vasos sagrados del templo, y Belsasar, que estaba allí en una fiesta pagana con concubinas y con sus generales y sus capitanes, entonces le dijo, traigan los vasos del templo de los israelitas. Y los trajeron y se pusieron a beber vino, y salió una mano misteriosa, la mano de Dios escribiendo, Mene, Mene, Tekel, Uparsin.
Ha sido pesado en balanza y ha sido hallado falto. Es decir, el juicio de Dios fue allí directo y al punto. Entonces él quedó condenado a muerte y esa misma noche él pierde la vida y pierde el reino y comienzan a reinar los medos y los persas, porque eso era en Babilonia. ¿Y cuál es la cuarta vez? Ahí está, cuando le trajeron una mujer, que entramparon a la mujer para agarrarla justo en el acto de fornicación y se la llevaron a Jesús para que Jesús a ver qué hacía. Y ellos le dijeron, la ley de Moisés dice, cuando agarren a alguien en fornicación, en adulterio, hay que apedrearlo. ¿Qué dices tú? Y Jesús comenzó a escribir con su dedo en el suelo y según Ellen White escribía los pecados de las personas que estaban allí. Entonces cuando la persona venía y miraba, uy, dice, ese soy yo, soltaba la piedra y se iba, porque él dijo, el que esté libre de pecado, lance la primera piedra. Y entonces cuando la persona venía y venía, ese soy yo, no, yo tengo pecado, se iba. Y así se fueron uno tras otro y finalmente se fueron todos y la mujer asustada estaba allí, arrinconada, ya creyendo que iba a perder la vida y que Jesús la iba a condenar. Y Jesús levanta la cabeza y le dice, mujer, ¿dónde están los que te condenan? Se fueron, Señor. Ni yo te condeno. Y esto es algo poderoso, porque el Señor no vino a condenar a nadie. Él vino a salvar. Eso es muy importante. Y entonces, ¿qué le dijo? Vete y no peques más. ¿Y qué es pecado, hermanos? Transgredir la ley de Dios. En otras palabras le dijo, vete y no transgredas más la ley de Dios. Así que la puso bajo la ley. Entonces, volviendo al arca del pacto. El arca del pacto, adentro del arca iban tres cosas. Una muestra de maná, de un gomer, que era lo que consumía una persona, la vara de Aarón que reverdeció, y las dos tablas de piedras que Dios escribió con su propio dedo. La ley original de Dios nosotros la encontramos en la Biblia en dos lugares. Éxodo 20 del 1 al 17 y en Deuteronomio 5 del versículo 6 al 21. Eso no quiere decir que en el Nuevo Testamento no está, porque muchos cristianos dicen, es que en el Nuevo Testamento no está la ley de Dios. Mire, cuando los que leen ya tienen por sentado la ley de Dios, porque los que leían al principio, los seguidores de Cristo eran judíos, la iglesia primitiva eran judíos, ellos conocían perfectamente todo lo que está en la Torá y la ley también. ¿Para qué volverla a repetir si ya estaba escrita en los libros de Moisés? Sin embargo, en el Nuevo Testamento vamos a encontrar los 10 mandamientos, pero no de corrida, como encontramos en estos dos pasajes, sino porciones de algunos mandamientos por un lado y porciones por el otro. Pero la ley de Dios está vigente. Y digo esto porque mucha gente dice que como no está en el Nuevo Testamento, la ley de Dios no está vigente. Y entonces nos encontramos con casos de que mucha gente sigue una ley, y yo vengo de ese sistema, que ellos tienen 10 mandamientos también. Pero no se trata del número 10, se tratan qué dicen los mandamientos. Y esos mandamientos dicen cosas en algunos que no es palabra de Dios, es palabra de hombre. Ahora dígame una cosa, si Dios escribió la ley, ¿quién tendría la autoridad y la potestad de hacerles cambio a la ley? Solo Dios, porque Dios es el autor de la ley. Además, un Dios que crea las cosas buenas, perfectas, buenas en gran manera y perfectas, ¿por qué le va a hacer cambio si es perfecto ya? Pero ahora viene un hombre, obviamente guiado por el enemigo, y dice, esta ley está mal, vamos a cambiarla. Y la cambiaron.
Quitaron ahí un mandamiento, uno lo dividieron en dos, quitaron el día que se reconoce a Dios como creador, que es el Shabbat, el cuarto mandamiento, etc. Y entonces presentaron a su feligresía 10 mandamientos también. Y como prohibieron la Biblia, entonces se tuvieron que creer que eso venía de Dios. Pero eso no viene de Dios, hermano. Cuando nosotros vemos y leemos en la Escritura, vemos que eso no viene de Dios. Entonces, pregunto, esa gente, esos feligreses, ¿caminan con Dios? ¿Caminan con Cristo? Ellos creen que caminan con Cristo, pero van por otro camino. Así de sencillo. Ahora, hay otro sector dentro del cristianismo en general, los cuales le han enseñado también falsas doctrinas. ¿Qué doctrinas le han enseñado a estos cristianos? Que la ley está clavada en la cruz. Que estamos bajo la gracia y no estamos bajo la ley. Como que la gracia empezó con Cristo y antes de Cristo no había gracia, solamente había ley. Y yo les pregunto a ellos, ¿y con qué sacó el Señor al pueblo de Egipto? ¿Por la ley o por la gracia? Dígame usted. Obviamente por gracia. ¿Y cómo Adán y Eva se salvaron? ¿Se salvaron porque Adán y Eva guardaron la ley? ¿O por la gracia de Dios? Por la gracia. O sea, la gracia y la ley estuvieron juntas siempre. Ninguna anula la otra. Además, les voy a dar 3 versículos que nos va a dejar bien claras las cosas aquí con Dios. Isaías 48, que dice: sécase la hierba, marchítese la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y para siempre es para siempre. Antiguo, Nuevo Testamento y por toda la eternidad. ¿Y la ley de Dios es palabra de Dios o no es palabra de Dios? ¿O es diferente la palabra de Dios? Es palabra de Dios la ley. Así que aquí Isaías está diciendo una gran verdad, que la ley de Dios permanece para siempre, como toda su palabra. Pero además hay otro más. Nosotros podemos ir a Hebreos, capítulo 13, versículo 8, donde dice: Jesucristo, que es Dios, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Es decir, y cuando habla por los siglos quiere decir por toda la eternidad. Es el mismo, no cambia. Y mire lo que dice Santiago 1:17. Que en Dios no hay mudanza ni sombra de variación. Dios no varía, Dios no cambia. ¿Por qué? Porque si Dios cambiara, no tendría un carácter firme, un carácter sólido. Sería un Dios que hoy te promete algo y mañana te dice que no, que yo no lo dije. ¿Se da cuenta? O sea, no tendríamos confianza en un Dios que es cambiante. No, hermano. Hay confianza en Dios porque Dios es eterno. La ley de Dios es un reflejo del carácter de Dios. Según es Dios, es así también la ley. Dios es bueno, la ley es buena. Dios es santo, la ley es santa. Dios es justo, la ley es justa. Entonces, la ley de Dios no cambia, permanece para siempre, porque refleja el carácter de Dios. Aparte es el asiento del trono de Dios, porque en el arca del pacto ese es el trono de Dios en el lugar santísimo. Entonces, la base del trono de Dios es la ley de Dios. La base del gobierno de Dios es la ley de Dios. ¿Cómo va a cambiar eso? ¿Cómo se va a clavar en la cruz? Ahora, el problema es que debemos hablar de lo que no les hablé, que está allí debajo a la derecha. ¿Ustedes qué ven allí debajo a la derecha? Un rollo escrito, bueno, es un pergamino que puede ser en piel o puede ser en papel. Pero en cuanto a material, ¿qué es lo que resiste más? ¿La piedra o el papel o el cuero? La piedra. Fíjese que la ley de Dios fue escrita en la piedra porque es una ley eterna para darle carácter de eternidad, de permanencia.
En cambio, esa otra ley que vamos a hablar ahorita está escrita en papel o en cuero porque no tiene tanta, digamos, duración. Y vamos a leer esa ley en Deuteronomio 31, capítulo 20, versículo del 24 al 26. Deuteronomio, capítulo 31, del 24 al 26. Dice así: y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley, ¿ve que hay otra ley aquí? Hay una ley que Dios la escribió con su propio dedo, pero ahora hay una ley que la escribió Moisés en un libro. Y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta concluirse, le dio órdenes Moisés a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, diciendo: tomad este libro de la ley y ponerlo al lado del arca del pacto de Jehová, vuestro Dios. Y aquí está la parte clave: y esté allí por testigo contra ti, es decir, contra nosotros. Cuando Dios le dice que esté testigo contra ti, contra Moisés, Moisés que representa al pueblo de Dios, es decir, una ley que está de testigo contra el pueblo de Dios. ¿Qué ley es esa? Nada más y nada menos que la ley ceremonial, porque en la ley ceremonial da testimonio de que el pueblo es pecador y que necesita de un Salvador y que necesitan ser expiados sus pecados. Por eso esa ley estaba en contra del pueblo. ¿Se entendió esta parte? Entonces, cuando los cristianos que están divididos y se van a vivir su religiosidad sin ley, su cristianismo sin ley, porque la ley está clavada en la cruz, ellos se agarran de Colosenses capítulo 2, versículo 14, donde allí dice: anulando el acta de los decretos que habían contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Y entonces ellos dicen: ve, aquí está la ley de Dios clavada en la cruz. Pero no leen bien, porque aquí primero está diciendo que anulando el acta de los decretos. No dice ley, dice decreto. ¿Y acaso un decreto no es una ley? Sí, un decreto es una ley. Pero el decreto, hermanos y hermanas, es una ley que tiene principio y fin. Es una ley aplicada en forma temporal, que dada una circunstancia especial, se decretan leyes particulares por esa circunstancia. Una vez que se terminó la circunstancia, ese decreto queda sin efecto. Les voy a dar un ejemplo claro que yo viví. Yo viví en Miami, estaba viviendo en Miami cuando el huracán Katrina. ¿Recuerdan ustedes el huracán Katrina, que después se fue a New Orleans y mató una cantidad de gente y se inundaron allí una cosa, el muro que retenía el mar se rompió y entró agua de mar y eso fue un desastre y murieron muchas personas? Bueno, pasó por Miami. En Miami pasó en categoría 1. Sin embargo, a pesar de que pasó en categoría 1, volaron techos, casas, muchos navíos, lanchas y barquitos de estos botes del agua quedaron en tierra, árboles caídos por todas partes, cables eléctricos cortados por las ramas que caían. Y entonces el alcalde de la ciudad de Miami puso un decreto de ley que toda persona civil a las 6 de la tarde tenía que encerrarse en su casa y no salir. La única persona que podían circular en la ciudad eran personal de bomberos, personal policial y médico, o sea, personal de medicina, enfermeros, médicos, en fin, que trabajaran en hospitales. Nada más. Y deberían mostrar su pase de que trabajaban en tal lugar, que iban al hospital tal o cual. ¿Por qué? Porque la ciudad estaba peligrosa, habían cables
cables eléctricos que se podían electrocutar personas, los camiones llevando esos árboles, esas ramas y todo, no podían trabajar si estaban los carros circulando en la ciudad. Por lo tanto, la ciudad tenía que lo mínimo posible de circulación. Y eso duró, no sé, como un mes, una cosa así. Ya después que se acabó y se limpió la ciudad y se arregló todo, ese decreto ya no tiene efecto. Ya no hay una ley que impida que la persona, un civil, esté después de las 6 de la tarde. Bueno, aquí pasa lo mismo. Dios, debido a la entrada del pecado, puso una ley ceremonial donde se decretaban todo el servicio al santuario, qué animal debería sacrificarse para qué, que un animal en la mañana, que otro en la tarde, pero si era sábado eran 2 en la mañana, 2 en la tarde, que si el Yom Kippur había que, el sumo sacerdote tenía que limpiarse en su casa y tenía, en el santuario, a darse un baño ritual y tenía que sacrificar un toro. Un toro tenía que sacrificar, no un corderito, no, un toro, para la limpieza de él y de su casa. Y luego los 2 machos cabríos, uno por Azazel y otro por... Y todas esas leyes estaban escritas allí en ese libro. Todos los detalles estaban escritos allí. Ahora bien, esos decretos comenzaron a funcionar desde el santuario hasta que Cristo acabó con todo ese ceremonial, porque todo el ceremonial del santuario apuntaba a la venida del Mesías y a la muerte del Mesías en la cruz. Y una vez que Cristo murió, ya esos decretos perdieron valor, perdieron vigencia. Eso es lo que clavó Cristo en la cruz. Y fíjese allí que hay una frasecita que une a los 2 versículos. En el versículo de Deuteronomio, sobre todo el 26 dice: tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti. Y Colosenses 2:14 dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, es decir, contra ti o contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Entonces, pregunto, ¿qué ley era la que estaba contra nosotros? ¿Los 10 mandamientos o la ley ceremonial? La ley ceremonial, porque aquí la ley ceremonial dice que esa ley estaba contra nosotros. Y Colosenses dice, esa ley que estaba contra nosotros, esa es la que clavó Cristo en la cruz. Pero muchas personas, cuando Pablo, un erudito en teología, por decirlo en términos modernos, profundo de conocimiento en la palabra de Dios, cuando él habla de ley, hermanos, hay que tener cuidado de qué ley se está refiriendo Moisés. Pablo, el apóstol Pablo. Hay que tener cuidado. Porque puede ser la ley de los 10 mandamientos, que es la ley moral de Dios, la ley de amor de Dios, amarás a Dios y amarás al prójimo. Pero puede estar hablando de la ley ceremonial, como en este caso, aquí en Colosenses 2:14. Puede estar hablando de la ley mosaica también. O puede estar hablando de la ley del pecado, que él mismo descubrió. En mis miembros, dice, hay una ley que él le llamó la ley del pecado, porque hago lo que no quiero y lo que quiero hacer no lo hago. ¿Ve? Entonces, hay que tener cuidado con Pablo. Hay que analizar bien el contexto, pero a veces la gente no mira eso y cuando dice, la ley fue clavada en la cruz, ya, de una vez los 10 mandamientos. Espérese, vamos a ver qué ley es. Y estos 2 versículos, si ustedes los confrontan, Deuteronomio, capítulo 31, versículo 26, y Colosenses, capítulo 2, versículo 14, ustedes se dan cuenta que lo que clavó en la cruz el Señor fue la ley ceremonial. Por eso que después de Cristo no se hizo ningún sacrificio más de animales. Entonces ahora, volviendo nuevamente al santuario, después de este paréntesis aclaratorio, ¿qué pasaba allí en el santuario? En el lugar santísimo del santuario. Allí, hermanos, no podía entrar absolutamente nadie en todo el año.
La única persona autorizada por Dios para entrar era el sumo sacerdote. Y el sumo sacerdote no entraba cualquier día, entraba un solo día en el año. Y ese día era el día de la fiesta más solemne de las 7 fiestas establecidas por Dios. El Yom Kippur, el día de la expiación o el día del perdón o el día de la purificación del santuario. El santuario, como lo dijimos, estuvimos explicando en estos días, el santuario se acumulaba de pecado todos los días. ¿Por qué? Porque todos los días se hacían sacrificios de animales y todos los días el sacerdote venía con un recipiente de sangre, con sangre y asperjaba 7 veces en la cortina. ¿Se acuerda que yo eso lo expliqué ayer? Entonces esa cortina tenía registro de pecado de todas las personas que se habían confesado durante todo el año. Entonces eso estaba repleto de pecado en el santuario. Entonces había un día en el año que había que purificar el santuario y quitarle todos los pecados y dejarlo limpio. Y entonces esa ceremonia se llamaba el Yom Kippur. Y quien precedía esa ceremonia era el sumo sacerdote. Y el sumo sacerdote tenía que primero purificarse él con la muerte de un toro, y luego tenía los 2 machos cabríos iguales, uno por Azazel, que era Satanás, y el otro por Jehová, que es Cristo Jesús, que había que sacrificar. Y había otros sacrificios también que se hacían, otros animales que se sacrificaban, porque después al final, cuando terminaba, había que otra vez otro sacrificio más. Esa fiesta es muy compleja para explicarla en una sola noche. Yo lo estoy tratando de explicar a grosso modo para que tengan un concepto más o menos. Pero el final que se perseguía con esa ceremonia era limpiar el santuario, purificarlo. Entonces se purificaba de esa manera. En ese ritual, el sumo sacerdote cargaba con todos los pecados del santuario, y cuando terminaba la ceremonia iba al patio y allí estaba el macho cabrío que estaba por Azazel, le ponía las manos encima y transfería los pecados de todo el pueblo que lo había agarrado por unos minutos el sumo sacerdote, se lo transfería a Azazel, y luego ese macho cabrío se llevaba a una tierra desolada y vacía, una tierra y allí que se perdiera, se desbarrancara y se muriera allá en esa tierra perdida. Donde vamos a ver algunos versículos para más o menos entender todo lo que yo estoy diciendo. Pero en definitiva, el día del Yom Kippur, el día de purificación del santuario, era un día de juicio. Porque el Señor allí iba a limpiar, iba a perdonar, iba a expiar, iba a borrar los pecados de las personas que cumplieron con los preceptos de la ley ceremonial que Dios había establecido. Es decir, que habían llevado un corderito, habían transferido sus pecados al corderito, y la sangre del corderito se había asperjado en el velo. Esas personas quedaban limpias de pecado. Las otras personas eran cortadas del pueblo. Los que agarraban ese día y seguían trabajando, haciendo sus cosas, eran cortados del pueblo. Ya no era más pueblo de Dios. Por eso el gran Yom Kippur, porque esa fiesta apuntaba al verdadero y real Yom Kippur en el cielo. Y el verdadero y real Yom Kippur en el cielo comenzó en 1844. Y entonces vamos a leer algunos versículos para más o menos entender. Mira. Apocalipsis capítulo 11, versículo 19 nos dice que el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el templo de Dios en el cielo es el lugar santísimo. Y el arca del pacto se veía en el templo, porque en los días comunes el arca del pacto no se veía, porque había un velo que lo tapaba, la cortina, el velo que separaba del lugar santo al santísimo. Pero en el Yom Kippur se corría esa cortina y se podía ver
el arca del pacto desde afuera. Y entonces eso es lo que está diciendo Apocalipsis. El templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca del pacto se veía en el templo y hubo relámpago, voces, trueno y un terremoto y grande granizo. Apocalipsis 11, 19. Luego Apocalipsis 15, 5 dice: después de estas cosas miré y he aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Otra vez está repitiendo lo mismo. Hay una cita que quiero leer allí, que está en Primeros Escritos, capítulo el fin de los 2300 días, páginas 54 al 56, que dice lo siguiente: vi al Padre levantarse del trono y en un carro de llamas entró al lugar santísimo, al interior del velo, y se sentó en el trono ese del lugar santísimo. Entonces Jesús se levantó del trono del lugar santo, y la mayoría de los que estaban prosternados se levantó con él. Después de eso, un carro de nube, cuyas ruedas eran como llamas de fuego, llegó rodeado de ángeles a donde estaba Jesús. Él entró en el carro y fue llevado al lugar santísimo, donde el Padre estaba sentado. Allí contemplé a Jesús, el gran sumo sacerdote, a los pies del Padre. ¿Cuándo comenzó el verdadero Yom Kippur? Entonces, para nosotros entender cuándo comenzó el verdadero Yom Kippur, tenemos que analizar la profecía de Daniel de los 2300 tardes y mañanas, que se encuentra allí en Daniel 8, versículos 13 y 14. Los voy a leer, que dice lo siguiente: entonces oí a un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteado? Entonces él le dijo: hasta 2300 tardes y mañana, luego el santuario será purificado. Es decir, deben transcurrir 2300 tardes y mañana, y entonces allí comienza la purificación del santuario. Cuando nosotros analizamos la profecía de las 70 semanas, que es un periodo de tiempo que es parte de los 2300 años, porque las 2300 tardes y mañana está hablando en términos que se habla en Génesis. Cuando uno va a leer Génesis, en Génesis dice, por ejemplo, el versículo 5 del capítulo 1 de Génesis dice: y fue la tarde y la mañana un día. Allí está diciendo cómo se define un día. Se define, el día empieza por la tarde, que es las 12 horas de oscuridad, y la mañana son las 12 horas de luz. Por lo tanto, el día no comienza como dice el cuernito pequeño de Daniel 7:25, es decir, Babilonia. No es así que cambia a las 12 de la noche, sino que apenas se pone el sol comienza la parte oscura del día siguiente. Por eso nosotros ahora, en este momento, estamos en sábado. Para mucha gente no, estamos en viernes a la noche. No, estamos en sábado. Ya el Shabbat comenzó a la puesta del sol. Y todos los días comienzan a la puesta del sol. Entonces, comienza por la parte oscura. Fue la tarde es la parte oscura. Y la mañana, las 12 horas de luz, un día. En ese término está hablando aquí Daniel, 2300 tardes y mañana, es decir, 2300 días. Pero en profecía, hermanos, tenemos que aplicarle el día por año. Que un día, en la palabra de Dios, es un año para nosotros. Si la Biblia dice 2300 días, para nosotros son 2300 años. Y esos 2300 años, estudiando la profecía de Daniel 8:14, comenzó en el año 457 a.C. y contando 2300 años, nos llegamos hasta 1844 de la era cristiana. 1844. ¿Y por qué el 22 de octubre? Porque en el calendario hebreo el Yom Kippur es en el día 10º del mes de Tishri. Y el mes de Tishri es septiembre-octubre para nosotros. Parte de septiembre y parte de octubre. Ese es el mes séptimo. A los 10 días del mes séptimo. Y a los 10 días del mes séptimo, en 1844, cayó el 22 de octubre de 1844. Entonces, ¿qué pasó allí?
Jesucristo, como vimos en la visión de Ellen G. White, pasó del lugar santo al santísimo y se presentó ante el Padre. ¿Y para hacer qué cosa? Lo que dice el mismo libro de Daniel, capítulo 7. Vamos a leer 4 versículos de Daniel 7. Vamos a leer primero el 9 y el 10. El 9 y el 10. Además, otra cosa, hermano. Hay un ángel, y es el primero del mensaje de los 3 ángeles, donde dice allí el Señor: temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha empezado. El día de purificación, el día de expiación, el día del perdón, en el Yom Kippur era un día de juicio. Por lo tanto, el verdadero Yom Kippur es un juicio. Y por eso Apocalipsis 14, versículo 7 dice: la hora de su juicio ha llegado. Llegó. No es que va a llegar, como muchos creen, que cuando Cristo viene es recién en ese momento que va a juzgar a las personas. No, hermano. La hora de su juicio ya llegó. ¿Cuándo llegó? Después que se terminaron las 2300 tardes y mañanas, y entonces allí comenzó el juicio. Vamos a leer Daniel capítulo 7, versículos 9 y 10, que dice lo siguiente: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve. Un río de fuego procedía y salía delante de él, millares de millares le servía. ¿Quiénes son esos millares y millares que le sirven a Dios, el Padre? Son ángeles. Pero luego dice: y millones de millones asistían delante de él. ¿Quiénes son esos millones de millones? Ángeles y seres de los mundos no caídos que están viendo cómo el Dios Todopoderoso está obrando para eliminar el pecado, no solo de la tierra, sino del cielo también. Porque el pecado comenzó, ¿dónde? En el cielo. Y el nombre de Dios quedó comprometido, hermanos. Porque este enemigo se fue contra Dios. Que Dios no era piadoso, no era misericordioso. Era injusto porque ponía unas leyes que no se podían cumplir. Entonces, el nombre de Dios ha sido injustamente injuriado. Y el Señor no solo va a vindicar al hombre y a la mujer que creyeron en Él y permanecieron en Él, sino que va a vindicar su propio nombre. Por lo tanto, el juicio en el cielo que se está llevando a cabo en estos momentos que nosotros estamos aquí y que en el cielo está en pleno desarrollo, es para vindicar el nombre de Dios y para vindicar al hombre y a la mujer de este mundo que creyeron en Él, de todos los tiempos. Entonces, allí dice el versículo 10, un río de fuego procedía de delante de él, millares de millares le servía, millones de millones estaban delante de él. El juez se sentó. ¿Quién es el juez aquí? Y los libros fueron abiertos. El juez es el anciano de día, y el anciano de día es el Padre. Ah, no, pero ¿cómo si la otra parte de la Biblia dice que el juez y el abogado es Cristo? Sí. El juez supremo es Dios, pero Dios le dio la potestad a su Hijo Cristo Jesús para que Él sea el juez de la humanidad y sea también el abogado. ¿Por qué hizo eso? Porque Cristo se encarnó y es el mejor que puede hacerle juicio a un humano. ¿Se da cuenta? ¡Qué privilegio! ¡Qué bondad de Dios! Tremenda. Porque cuando usted contrata un abogado que a la misma vez es juez, ¿usted va a salir vencedor o no? Usted va a salir más que vencedor en Cristo Jesús. Pero tiene que entregar su vida a Cristo Jesús y no solo quedarse allí nada más. Permanecer en Cristo hasta el resto de su vida, sin soltarse de la mano del Señor. Y entonces así usted podrá vencer y cuando le llegue el juicio a usted, el Señor le va a poner el sello de salvación eterna. Y cuando Él venga en majestad y gloria, si usted está descansando en el sueño de la muerte, el Señor lo va a levantar. Va a escuchar la voz de Dios. Los muertos en Cristo resucitarán primero, dice allí, Primera de Tesalonicenses 4. Y los que estemos vivos, dice, en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados. Vamos a recibir un cuerpo glorificado, rejuvenecido e inmortal. Porque
todas las consecuencias del pecado es que nosotros envejecemos, nos enfermamos y finalmente nos morimos. Pero cuando Cristo elimine por completo la raíz y las ramas del pecado, entonces nosotros vamos a tener un cuerpo nuevo, rejuvenecido, glorificado e inmortal. Y vamos a vivir de esa manera por toda la eternidad. Ahora vamos a leer Daniel 7, versículos 13 y 14, donde dice: miraba yo en visión de la noche y aquí en las nubes del cielo venía uno como el Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre, hermanos? Jesús, Cristo. Él vino hasta el anciano de día y le hicieron acercarse delante de él y le fue dado dominio, gloria, reino por todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Cuando usted lee el libro de Daniel, ve que hay varios reinos: Babilonia, Medo, Persia, Grecia, Roma dividida, Roma papal. Así se ha estado dividiendo los reinos y se pelean uno y le sacan al otro y así. Y cada reino son sanguinarios, matan y mienten, engañan, todo para llegar al poder. Pero el reino que Dios le está dando a Cristo aquí y el poder es un reino que va a permanecer para siempre. Acá dice que su dominio es dominio eterno que nunca pasará y un reino que jamás en toda la eternidad va a ser destruido. Ese es el reino que Dios tiene preparado para ti y para mí. Así que nosotros tenemos que hacer provisión mientras tenemos vida para nosotros ser ciudadanos y de ese reino, del reino de los cielos, del reino de Cristo. Entonces Cristo allí en el juicio investigador comienza a revisar los libros. ¿Qué son los libros? Porque aquí vimos en Daniel, el juez se sentó y los libros fueron abiertos. El Señor tiene registro de nosotros, así como nosotros tenemos a Cristo en la Biblia. El Señor nos tiene a cada uno de nosotros en libros en el cielo. Entonces, hay 3 tipos de libros, a grosso modo. El libro de la vida, donde está la lista de las personas que van a ser salvas. Están los libros de pecado, donde están registrados con minuciosa precisión cada pecado que nosotros hemos cometido. Ya sea de pensamiento, ya sea de palabra, ya sea de acción, hasta las intenciones más ocultas y profundas que nadie ve que tenemos en nuestro corazón. Todo eso está registrado minuciosamente en los libros de pecado. Pero qué bueno si nosotros fuimos a Dios y le pedimos perdón. El Señor al lado de esos pecados le puso perdonado, perdonado, perdonado. Entonces cuando el Señor habla... y luego están los libros de la memoria, que en los libros de la memoria están todas las cosas buenas que nosotros hacemos para Dios y para el prójimo. Cuando nosotros oramos por alguien, cuando viene alguien con dolor, le damos palabra de consuelo, palabra de aliento, cuando ayudamos a alguien, cuando realmente nuestro corazón es transformado y entonces nosotros nos dirigimos de una manera totalmente diferente hacia el prójimo. Todas esas acciones, todas esas palabras, todos esos actos, todas esas cosas que a veces nosotros nos sacrificamos porque no, tenemos que ir a la iglesia, me duele aquí o me duele allá, tengo sueño, me quisiera quedar en casa, no, pero tengo que ir porque yo tengo compromiso, tengo que anunciar los himnos, tengo que dar la bienvenida, tengo que hacer la oración de rodillas, tengo que hablar de los diezmos y la ofrenda, yo voy a ir. Entonces usted está sacrificándose para ir a presentar la palabra, a ayudar a presentar la palabra de Dios. Todo eso es anotado también en el libro de memoria. Entonces, escuche bien ahora, si el Señor Cristo Jesús, que analiza los libros, agarra los libros de pecado y ve que en los libros de pecado todos han sido confesados y perdonados, Jesús los borra y exalta los libros de la memoria de todas las cosas buenas que usted hizo en la vida y le pone el sello del Dios vivo, el sello de salvación. Ahora, si usted tiene un libro bien bonito, pero aquí hay un pecado que esta persona no confesó. Tenía doble vida. Este hermano venía a la iglesia con su familia, con sus hijos, cantaba, daba estudio, predicaba, pero 3 bancos más atrás estaba el amante de ese señor.
Y él no confesó eso. Entonces, ¿qué hace el Señor? Borra todas las buenas acciones que él hizo en vida y reactiva todos los pecados que él hizo, incluso los que él confesó y pidió perdón, por un solo pecado que no confesó. ¿Es serio esto? Tenemos que ser muy cuidadosos con lo que hacemos con Dios. Dios no juega. Por eso nosotros tenemos que humildemente ir al Señor para que el Señor nos limpie siempre de pecado y que nosotros podamos aparecer siempre revestidos con ese manto blanco de justicia, que es la justicia de Cristo. Y el juicio, hermanos y hermanas, comienza por el linaje santo. Génesis 3:15, allí nos habla del linaje de los descendientes de la mujer, que es el pueblo de Dios, y los descendientes de la serpiente, que son ya amigos de la serpiente, trabajan con la serpiente, pero viven con nosotros. Esos ya rechazaron de plano a Cristo. Entonces el juicio de esa gente es aparte. El Señor va a comenzar por su casa. Allí lo dice 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 17, porque es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. Si comienza por nosotros, dice Pedro, ¿cuál será el destino de los que rechazaron a Cristo? Imagínense. Nosotros que creemos en Dios, que buscamos de Dios, que nos esforzamos por hacer la voluntad de Dios, el juicio nos va a caer a nosotros. ¿Cuál será el final de aquellos que rechazaron de plano a Cristo? Bueno, ellos se lo buscaron. Por eso el Señor dice, y aquí con esto termino, hermanos, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Qué estaba diciendo Cristo aquí? Cristo se estaba refiriendo al santuario, hermanos. Con este versículo, él, en forma resumida, se estaba refiriendo al santuario. ¿De qué manera? ¿Cómo se llamaba la puerta del atrio? El camino. Qué casualidad que él dice, yo soy el camino. La puerta para ir al santuario, la puerta para ir a caminar con Cristo, para caminar con él, es el camino, que es la puerta del santuario. Yo soy el camino, yo soy la verdad. ¿Y dónde está la verdad? En Juan 17:17 dice, santifícalos en tu verdad. ¿Y cómo termina? Tu palabra es verdad. ¿Y dónde encontramos la palabra de Dios? En el lavacro vimos que el agua nos somos purificados por la palabra de Dios. En el candelabro representa la palabra de Dios, porque lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. En la mesa de los panes encontramos la palabra también, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. ¿Y dónde encontramos la vida, hermanos? En el altar del incienso y en el arca del pacto. ¿Por qué en el altar del incienso? Porque que Jesucristo es nuestro intercesor y intercedes por aquellos que creen. Porque para todo aquel que creyere en Cristo no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, la vida está cuando nosotros vamos a nuestro intercesor, que es Cristo Jesús. Y en el arca del pacto, allí cuando Cristo abre los libros y encuentra nuestros pecados que han sido confesados debidamente como el Señor lo estableció en su palabra, entonces Él borra nuestros pecados y nos da la vida eterna. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es exclusivamente por Cristo nuestro Señor. Que la bendición de Dios, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo permanezca siempre en nuestros corazones. Ese es mi deseo y mi oración. Vamos a ponernos en pie y vamos a concluir el tema de esta